Vale. Bienvenidos a su programa Construyendo la Verdad. En el día de hoy vamos a tratar el tema la crítica al segundo debate presidencial. Soy Benito Balán. Y Manuel de Anda Gómez, servidor. Comencemos entonces por el formato. ¿Qué te pareció? Bueno, el formato en realidad, no permite que se explayen los candidatos, es decir, da muy poco tiempo, no hay una... no es un formato que permita desarrollar los temas adecuadamente. De hecho, los temas que se tocaron eran muy importantes. Claro. Pero no se pudieron desarrollar. Además, los que estaban ahí como espectadores, realmente pues fueron espectadores, es decir, realmente la participación del público fue mínima, muy escasa, sí, y muy controlada, pues, claro. Yo creo que no estuvo bien eso. Sí, y además los moderadores tomaron tiempo extra que en todo caso hubiera correspondido a los que habían sido llamados por el INE, ¿no? Claro. Y eso, pues, en lugar de resaltar la participación ciudadana, pues se redujo más bien a la participación de los informadores, ¿no? O comunicadores, ¿no? Claro, aunque a mí me pareció bien su participación desde el punto de vista de que fueron muy asertivos, es decir, no permitían que divagaran los candidatos, les conminaban pues a que contestaran de manera muy concreta algunas preguntas, y eso permitió ver el talante de los propios candidatos. A mí me llamó la atención la actitud autoritaria de Meade al no permitir que se le llamara la atención en ese sentido, cuando él es un candidato que debe de estar a la disposición pues del debate. Claro. En este caso me gustaría abordar dos puntos en relación al análisis de este segundo debate, que tendría que ver con el alto impacto, tanto para las consideraciones de cambio de voto o de decisión de voto, que afecta directamente al electorado, y el bajo impacto, que aunque también puede afectar al electorado, pero lo afecta de manera tardía, en términos de que el alto impacto se refiere a lo que se vio y lo que se vivió, es decir, lo que emocionalmente nosotros estuvimos presenciando. Y la parte del bajo impacto tiene que ver con aquello que se conoció, aquello que medio se entendió, ¿verdad? Y que apenas se está asimilando del contenido que se manifestó en el debate. Entonces, en estos primeros días de este postdebate, en realidad lo que se ha venido resumiendo a partir de los diferentes medios de comunicación, o informadores o comunicadores, tiene que ver con el alto impacto, que ciertamente dentro del alto impacto, emocionalmente o socioafectivamente, al parecer no hubo gran cambio en la percepción del electorado, como que todo se mantuvo de alguna manera en la misma preferencia electoral, no hubo un cambio así drástico, ¿no? Claro. Sí, esa es la impresión que yo tengo con respecto a lo que vi y a lo que he escuchado con respecto al postdebate, ¿no? En realidad, lo que debía de haber sido de alto impacto era precisamente el desarrollo de los temas, claro, que se trataban ahí, porque era la oportunidad pues para que se pudieran desarrollar las diferentes posiciones, pues específicamente de los que legítimamente están ahí, que es López Obrador, Anaya y Meade. No haría yo mención del Bronco, porque realmente, quedó muy claro por parte del INE que realmente tenía gran parte de sus firmas para estar de apoyo a su candidatura eran falsas. Entonces, claro,
pues realmente... No tiene autoridad moral, pues, ¿no? Exacto. Pero dentro de ese alto impacto que yo menciono, tiene mucho que ver la actuación, tiene mucho que ver poses teatrales, Claro. gestos, ¿verdad? Sí. Todo lo que emocionalmente se estuvo manejando ahí, Sí. Lo que digamos manipula el a la show gente. mediático, ¿sí? Sí. Vimos desplazamientos especialmente de los 3 candidatos contrincantes a López Obrador dentro de todo el escenario, moviéndose, dando papelitos, mostrando cartulinas, mostrando incluso hasta sacos, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? que estaban captando la atención del público. Claro. Y hubo un momento así como estelar dentro de todo ese movimiento, donde el que menos se movía, que era López Obrador, llegó a Anaya con una cartulina o haciendo hincapié, ¿verdad?, en la insistencia del cuestionamiento de la información que daba López Obrador, y lo que hizo López Obrador fue algo muy chusco, ¿verdad? Sacó su cartera y la mostró a todo el mundo, ¿no? La cuidó. La cuidó. La cuidó. Sí, pero la mostró primero, ¿no? De que no voy a perder mi cartera, claro, frente a este contrincante. Claro. Y entonces ese gesto, Claro. de escuadro, los movimientos ya bien estudiados de parte de Anaya y de los otros candidatos. Claro. Me parece que eso fue algo que sobresalió dentro del movimiento del show mediático, ¿no? Claro, en realidad eso que tú estás mencionando, que ha sido de alto impacto, en realidad es puro show, mucho Sí. de eso, y desafortunadamente mucha gente se deja ir por el show. Claro. Digo, ¿cuántos no votaron, sobre todo del sexo femenino, por Peña Nieto, porque estaba guapo? Sí, y así nos ha ido. Por la imagen televisiva. Y así nos ha ido, ¿no? O sea, sí, realmente somos muy dados a dejarnos a ir por la imagen, por el show, por el teatro, incluso por la labia que pueden tener los diferentes candidatos, y en determinado momento eso no es lo valioso, eso no es lo importante, eso no es la sustancia. De acuerdo. Sin embargo, persona. dentro de la campaña política tiene un efecto. Claro. Anteriormente, el efecto que había tenido en la participación de otros debates de López Obrador en las campañas anteriores había sido, si no devastador, sí le había restado muchos puntos. Y ahora en el primer debate no le restó ningún punto. Aumentó un poco Anaya, pero no a costa de López Obrador. Claro. Y en esta ocasión creo que el movimiento de haber entrado dentro del show López Obrador le restó el impacto que quería tener como efecto quitarle puntos. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso tengo la impresión de que se mantiene todos casi en el mismo grado de preferencia electoral, claro, que no se modificó mucho, porque tanto el público de unos con respecto al público de los otros resultó ser gratificado por el show. A eso claro. me refiero, ¿no? No, está bien, me parece muy interesante pues esa apreciación, definitivamente. De todos modos, yo sí quería resaltar algunas cosas que no deberían de ocurrir en detalles en combates civilizados, ¿no? Claro, claro. Que básicamente serían más bien debate, no combate, ¿no? Como decías. Ándale, que no sea un combate, sino que se debate. Que haya sobre todo el mantener el respeto y que no se digan mentiras. Y que no se insulten. Claro, o sea,
Yo creo que antes que nada eso es algo fundamental y no se puede estar atacando así porque realmente no abona a tener un nivel democrático en el país, claro, sino abona a que haya un mal ambiente, se genera un mal ambiente. El encono, ¿no? Que sí, lamentablemente se polariza, ¿no? Claro, y digo, y el ejemplo típico es el que ha generado el candidato Mid al atacar a Néstora Salgado, en donde ella ha sido exonerada por parte de jueces, y incluso la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, intervino porque ella había sido acusada injustamente porque era parte de las policía comunitaria, de las personas que se organizan para defenderse de los que de veras son los delincuentes. Y eso le ganó que fuera atacada por su presidente municipal y por el gobernador de Guerrero. Ambos, hasta donde yo sé, eran del PRI. Y se le atacó y se le metió en la cárcel. Le mandaron al ejército y le mandaron a la marina para encarcelarla sin ninguna orden de aprehensión. Y habiendo ya salido, ya siendo juzgada, Mid la ataca injustamente en el debate. Y eso realmente estuvo muy mal, porque por un lado, pues no puedes juzgar a una persona dos veces. Por otro lado, no puedes acusar a nadie sin ningún tipo de pruebas. Es decir, el derecho a ser considerado inocente hasta demostrar lo contrario no se respetó. Además de que había ya sido juzgada. Por otro lado, se descalificó a los jueces que habían emitido un juicio acerca de Néstora Salgado. Que fueron 3, ¿no? Que fueron 3. Y además se descalifica a una intervención de una instancia internacional tan importante y con tanto prestigio como la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, eso ha traído muchas consecuencias adversas al medio ambiente electoral. Y se suma a esto el exponerla, ¿verdad?, ante una campaña electoral que sabemos en el estado de Guerrero y en particular en Olinalá, de donde ella es oriunda, el hecho de la amenaza del crimen organizado, ¿no? Claro. Que sabemos ahí en Guerrero ha cobrado muchas víctimas, incluso de candidatos políticos, ¿no? De candidaturas de municipios, de candidaturas de diputados, claro, y de diferentes partidos. Sin embargo, en este caso en particular, el nombrarla de una manera falsa, ¿verdad?, de acusarla falsamente por parte de este candidato del PRI, la expone aún más, ¿no? Claro, realmente eso que sucedió pues es muy grave, y realmente a mí en lo particular sí me ha entristecido el hecho de que un candidato que debe de aportar ecuanimidad, que debe de aportar moralidad, ética, equilibrio, se preste pues a ese tipo de situaciones, porque nosotros aquí desde nuestra posición pues ciertamente ciudadana, sin más, hemos hecho un llamado pues a la paz y a la reconciliación, y a que construyamos entre todo un ambiente favorable para el país. Y vemos cómo estas mismas personas generan encono y generan más división entre los mexicanos. Entonces, más polarización, y entonces es cuando dice uno, bueno, pues realmente
parece que las cosas estuvieran patas para arriba. Claro. Quisiera yo añadir que este caso es muy representativo en torno al tema, a uno de los temas centrales que estaban ellos tocando sobre seguridad y migración, seguridad fronteriza y migración, puesto que Nestora Salgado es, además de ser defensora de los derechos de su pueblo, defensora comunitaria, además de eso es migrante. Ella estuvo viviendo en los Estados Unidos y, como todo migrante mexicano, o la mayoría de los migrantes mexicanos, no se desvinculan de su familia ni de su comunidad, y por periodos van regresando, y cuando no pueden regresar, pues dan las famosas remesas, que es una de las más importantes aportaciones que se dan en la economía nacional a favor del desarrollo de nuestro pueblo. Y ella hizo ese tipo de aportación, y finalmente se convenció de la necesidad de estar de nuevo en su comunidad, de no solamente estar favoreciendo su beneficio particular, sino que también se dio cuenta de la necesidad de aportar algo al bien común, y es cuando se convierte en comandante de la policía comunitaria de su pueblo. Claro. Entonces, a mí me parece que es una representante especial de la noche, digamos, en el bajo impacto del cual decíamos, está como en esa posibilidad de que nosotros podamos mirar el contenido del debate en un sentido también más humano, más personalizado, de lo que significa el migrante mexicano y lo que significa la seguridad para los ciudadanos mexicanos. Los migrantes mexicanos no solamente se la rifan cruzando al otro lado con toda la carga de ilegalidad que tiene allá en los Estados Unidos, sino que también aportan con un esfuerzo grandísimo para su sobrevivencia allá y para la familia de residencia en México. Claro. Y además, en un plus especial, Nestora no solamente hace eso, sino que también aporta con su participación ciudadana a favor de la construcción o la reconstrucción del tejido social en su pueblo, abonando en la seguridad de cada uno de los miembros de su comunidad. Entonces es muy representativa por eso. Claro. Y me parece a mí no solamente una acusación falsa y completamente falta de ética, el nombrarla como secuestradora cuando ha sido exonerada, y hasta la misma ONU la ha defendido, como hemos dicho, sino que también en el sentido de querer descalificar a uno de los candidatos, en este caso a López Obrador, por estar apoyándola, ¿no? Claro. Yo creo que en su manifestación de apoyo hacia este tipo de candidatura está expresando mucho más que 1000 palabras, ¿no? Claro. Está mostrando cuál es su política con respecto a los migrantes, ¿no? Claro. Y yo creo que eso deja callados a todos los que estaban ahí, ¿no? Claro. Y no tuvo que decir otra cosa más que el día de mañana se va a confirmar si es falso o verdadero lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y no solamente con respecto a Mir, sino también con respecto a Naya. Quiero destacar también ese asunto, particularmente con respecto a la cuestión de la soberanía alimentaria, que fue el único que lo abordó de una manera específica, ¿verdad? Como una propuesta de su proyecto de nación. ¿Quién? López Obrador, ¿sí? O sea, la soberanía alimentaria. Claro. Porque los otros dieron el énfasis en la cuestión del mercado mundial, la globalización, los tratados comerciales, ¿no? Y la negociación con el gobierno de Estados Unidos. En cambio, López Obrador señaló de una manera específica que necesitamos la soberanía nacional. Claro. Entonces,
mal utilizando los datos de López Obrador sobre el proyecto 2018, dijo que no estaba actualizado sus datos, pero ese libro salió en el 2017. Entonces, cuando mucho podría llegar a tener los datos del 2015 seguros, pero los del 2000, ni siquiera los del 2016 los tenía a la mano. Claro. Y el que se hable de la balanza comercial de importación y exportación de los productos que el país produce no es suficiente para definir si hay o no hay soberanía alimentaria, porque ciertamente en estos últimos años ha habido mayor exportación o agroexportación de parte de productos mexicanos, pero han sido productos suntuarios, ¿no? de bebidas alcohólicas, claro, como la cerveza, el tequila, que ahora lamentablemente ni siquiera está en manos mexicanas, ¿no? Claro. Entonces estamos exportando ni siquiera lo que está en nuestra propiedad. Entonces, en ese sentido, cuando López Obrador está insistiendo en su libro y en su propuesta de una soberanía alimentaria, es algo que es un tema a tratar. ¿A qué le vas a apostar para tener soberanía nacional ante Donald Trump o cualquier gobierno extranjero y poder renegociar? Si no puedes ni siquiera alimentar a tu pueblo, ¿no? Claro. Si tú apuestas por alimentar a tu pueblo, si tú apuestas por tener un mercado interno fuerte, ¿verdad? Si tú apuestas por apoyar a los que en este momento menos tienen, pero más dan, porque ya está demostrado que los que más dan son los migrantes, claro, y los migrantes vienen del campo y vienen, claro, de familias pobres. Entonces, si no apuestas por nutrir a ellos, pues entonces, ¿de qué soberanía nacional estás hablando? ¿Podemos hablar? ¿No? Nada más que quería yo tocar dos puntos, sí, antes de que sigamos avanzando. Pero regresando al tema de Néstora Salgado, sí, ella ha sido condecorada. Ha tenido de condecoraciones y ha sido premiada por su labor a favor de los derechos humanos, de migrantes y de las comunidades. Claro. Entonces también quería yo tocar ese punto. Y otro también que no pienso que es que no se nos debe de pasar, que ya Andrés Manuel López Obrador ya tiene un gabinete formado con expertos en las diferentes áreas. Yo realmente los invito a que vean quiénes son los que van a estar en su gabinete. Es gente de lo mejor, tanto de política económica como de las diferentes áreas que hay. Entonces, digo, para no extendernos demasiado. Pero sí, o sea, él mucho de lo que habla es porque ya tiene asesores expertos en las diferentes áreas. Sí, y resaltando esto de los expertos que le criticaba a Anaya justamente con respecto a esa renovación de la vía del ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, donde decía que esa vía ya existía, como si López Obrador fuera un tonto, ¿verdad? Que no ha estudiado ni conoce el país. Si alguien conoce, ¿verdad?, de historias, es él. Entonces le respondió muy sabiamente hablando de quién había hecho esa vía férrea en la época de Porfirio Díaz, claro, ¿verdad? Y insistió de nuevo Anaya en el sentido de que, pues, cómo se atrevía a señalar que se necesitaba un tren de carga cuando ya existe ese tren de carga. Sin embargo, esa situación que existe en el Istmo de Tehuantepec en realidad es muy lamentable, está abandonado. Sí existe esa vía férrea. Tú lo conoces bien, ¿verdad? Pero realmente no hay como esos puertos interiores donde se pueda llegar a dar todo ese proceso de comercialización y de punto de desarrollo en toda esa zona. O sea, sí existe la vía férrea de un puerto a otro puerto, pero todos esos polos económicos de desarrollo no existen, están como proyectos.
Claro. Entonces, realmente, pues... Hay que desarrollarlo. Realmente los expertos están hablando de algo que es necesario revitalizar al país justamente dentro del enfoque del mercado interior, sin desligarnos del mercado mundial. Claro. Porque es justamente un paso de tránsito, ¿no? de Asia hacia Norteamérica. Claro. Y yo creo que está más bien hablándose de la ignorancia de Anaya con respecto a una visión de futuro, ¿no? que está apostándole más bien a la manera como hasta este momento se han hecho las cosas, de manera unilateral con los Estados Unidos y a través de la agroexportación, no del fortalecimiento propio de nuestros recursos, y menos de nuestra población tan trabajadora y tan inteligente que existe en nuestro país, ¿no? Claro. Hay otros dos puntos que me parece muy importante resaltar que se tocaron en el debate, y es en relación a la política interna. Es decir, cuando se habló de enfrentar a la política internacional, en específico a los Estados Unidos, representado por Trump, se hizo mención de que la política interna pues es la mejor política externa, y eso me da la impresión de que no se entiende con claridad, porque política interna quiere decir que dentro del país estemos fuertes, tengamos un país fuerte económicamente, donde haya menos desigualdad, que tengamos un país más educado, en donde tengamos un país honesto, donde la corrupción no sea permitida, obviamente que donde no haya impunidad y donde haya justicia. Yo creo que si todo eso se cumple, vamos a tener paz y vamos a tener seguridad, pero sin guerra. Eso es muy importante resaltarlo, es decir, que la política interna es fundamental para poder dar la cara hacia afuera, porque ¿cómo podemos estar hablando o cómo podemos enfrentar a alguien del exterior o algo que está sucediendo en Estados Unidos o en Venezuela, donde sea, si realmente no tenemos la casa en orden? Entonces eso es fundamental, y si no tenemos a los mexicanos, a todos, viviendo dignamente. Entonces yo creo que es muy importante la política interna, porque implica todo eso, no nada más como política así. Política económica, política social, claro, política cultural. Claro, y otro punto también muy importante es lo que tocaron en relación, y esto lo tocó también Andrés Manuel López Obrador, en relación a la Alianza para el Progreso, en unión sobre todo de los países de Centroamérica. Es decir, es la persona que está viendo hacia el sur, está viendo hacia nuestros hermanos que viven en Centroamérica y que no la están pasando nada bien, tienen muy poco desarrollo. Si nosotros tenemos problema, ellos tienen muchísimo más. Son de los primeros expulsores de migrantes hacia México y hacia los Estados Unidos. Entonces se requiere eso, se requiere una alianza, de preferencia con los países poderosos, y si no con otros países poderosos, pero sí ver con nuestros hermanos de Centroamérica y de Sudamérica, y que realmente podamos crear una área donde haya una mejor política en todos sentidos, una mejor política económica, donde se pueda lograr mejorar la situación, en particular de los que están más amolados, que son los países de Centroamérica, particularmente El Salvador, Nicaragua ahorita, que están con una guerra ya prácticamente civil, Honduras y obviamente Guatemala, ¿verdad?
A mí me parece como un punto muy bueno de parte de López Obrador el incluir, ¿verdad?, a los pueblos y países centroamericanos, y en ese sentido también él enfocaba el dejar de estar haciendo el trabajo sucio a los norteamericanos, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con la defensa de los derechos de los migrantes, en el sentido de una reforma que se necesita hacer en el Instituto Nacional de Migración en nuestro país, Claro, que está igualmente afectado por la corrupción y por los abusos, ¿no? claro, El cambio geográfico hacia Tijuana que él propone, pues va también con esa propuesta que viene incluso desde el padre Alejandro Solalinde, cómo encontrar ese diálogo entre las instituciones públicas y las comunidades de víctimas, algunas organizadas, otras apoyadas por instituciones civiles o religiosas, y otras incluso también apoyadas por las Naciones Unidas. Creo que lo que está haciendo en la propuesta de abrir, de incluir que las Naciones Unidas también puedan intervenir favorablemente en los derechos de los migrantes es clave, porque ciertamente puede iniciarse una limpieza de la corrupción en nuestro país con un gobierno democrático diferente, ¿verdad?, al que padecemos durante estos 30 o más años, pero la intervención calificada de organismos de derechos humanos va a fortalecer el que eso sea posible. No es solamente un esfuerzo propio de los mexicanos, como el planteamiento que se está haciendo de que se necesita hacer una alianza para el progreso, y yo diría también una alianza para la defensa de derechos, ¿no? claro, por supuesto. Una globalización de derechos humanos, ¿no?, en términos ya locales, concretos, ¿no?, no solamente en términos de declaraciones o de formulaciones legales en las constituciones, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, pues yo creo que casi estaríamos por cerrar este capítulo. En realidad, yo creo que, bueno, yo no quiero dejar de seguir llamando a la concordia, a que trabajemos a favor de la paz, que seamos portadores de paz cada uno de nosotros, pero eso no quiere decir que toleremos la injusticia. Es decir, si en determinado momento hay algo que sea injusto, que no esté bien, pues tenemos que señalarlo, ¿verdad? Pero siempre tenemos que ser muy respetuosos, no hacernos cómplices de las campañas sucias, de las campañas de miedo, de las campañas mentirosas. Recuerden que lo que es la mentira, lo que es el prejuicio, lo que es el miedo, nos ata, nos esclaviza. Lo que es la verdad nos libera. Ese sería mi último comentario. Y el mío en el sentido de que dentro de la disputa, dentro de la campaña, especialmente en este último debate, se presentaron insultos, se presentaron descalificativos por parte de todos los candidatos, y eso no ayuda realmente a que aquellas personas que preferimos electoralmente a alguno de los candidatos tengamos una apertura al diálogo, una apertura a la escucha. Se vale confrontar ideas, se vale descalificar incluso ideas sostenidas en medias verdades, en falsedades abiertas o mentiras, se vale, pero no a la persona. No se vale descalificar a la persona de los candidatos. Yo creo que a ninguno de ellos, ¿sí?, por más que nuestra preferencia esté apostando a uno y vea completamente
al otro como lo peor, yo creo que hay que aprender a respetarlo, porque si no lo respetamos, no estamos respetando al electorado que está atrás de él, no estamos respetando ni siquiera a gente cercana a nosotros que tiene una preferencia diferente a la nuestra. Claro. Estamos tomando no solamente un partido en términos políticos, sino en ese sentido un partido en términos de etiqueta, en términos de descalificación, en términos de denigración, y eso conduce pues a un linchamiento moral que lamentablemente luego se puede convertir en un linchamiento físico violento. Claro. Entonces yo creo que cada uno de los candidatos necesita revisar ese tipo de actitudes de insulto y de descalificación personal y quitarla, porque esa es la mejor forma que pueden educar a sus electores para que todo se conduzca hacia una transición pacífica de reconciliación y paz. Todos los candidatos cayeron en eso y yo lamentablemente lo quiero reconocer, aunque sea un candidato mi preferido, también se equivocó. Claro. Se equivocó y no debe de seguir en ese tono. Claro. Porque realmente el peligro es que lo tenemos, ¿verdad? En términos de la violencia política hacia candidatos y no solamente a candidatos, sino a la sociedad civil, Claro. donde está mezclado, desde luego, pues la delincuencia organizada, pero también con la delincuencia autorizada, que conduce pues a mayor encono y violencia, y estamos en una situación bastante delicada para darnos esos lujos. Necesitamos convocar a nuestros diferentes candidatos por diferentes medios, ¿verdad?, a que no se conduzcan de esa manera, porque ellos son los que están al frente, y desde aquí se los digo a cada uno de ellos, ¿no?, que yo los respeto en su persona, los respeto en la preferencia, en el electorado que está detrás de ustedes, pero no me parece bien ese tipo de descalificativos y de violencia verbal. Totalmente de acuerdo, me parece muy bien. Les recuerdo que tenemos una campaña de campañas limpias y honestas ahí en change.org, pues esperamos la firma de ustedes. Soy Manuel de Anda Gómez, servidor de ustedes, y Benito Balán. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.